Buenos días, hermanos y amigos, bienvenidos un día más a este ratito de compartir el mensaje de Dios, la palabra de Dios tan importante para nuestras almas. El hermano Rodolfo Loyola tiene otra poesía que dice así: quisiera ser como tú, Nazareno, amigo mío, y recoger con amor los guijarros del camino. Quisiera ser como tú, fuerza para el desvalido y bálsamo en el dolor del quebrantado de espíritu. Quisiera ser como tú, pan multiplicado y vino, agua que calme la sed al cansado peregrino. Quisiera ser como tú, perdón sufriendo el martirio y recibir con amor al pródigo arrepentido. Quisiera ser como tú por los siglos de los siglos, eternamente en tus huellas, Nazareno, amigo mío. Amén. Qué bonita poesía. Y la pregunta es, ¿qué mueve a un hombre, a una persona como este hombre, el hermano Loyola, a escribir este poema? ¿Qué le mueve, qué le movió a escribir un poema como este? Quisiera ser como tú por los siglos de los siglos, eternamente en tu huella, Nazareno, amigo mío. Pues seguramente le movió palabras como las que encontramos en el libro de Isaías, donde el profeta Isaías nos dice lo siguiente. Isaías capítulo 53, versos 5 y 6. Y dice así la escritura. Hablando de Jesús, el profeta Isaías está profetizando y hablando de la persona del Señor Jesucristo. Isaías dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, se refiere a Jesús, movido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios, fue que Jesús tuvo que morir. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todas las personas de este mundo. Dice, cada cual se apartó por su camino. Unos se metieron en los vicios de este mundo, otros en los orgullos, otros en religiones, otros en pensamientos propios. Cada uno conoce su historia. Cada cual se apartó por su camino. Dice, mas el Padre, Dios el Padre cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Amén. Eso lo dice Isaías 53, 5 y 6. Lo dice la Biblia, la palabra del Señor. Y hacíamos una pregunta: ¿qué fue lo que movió al hermano a escribir esto? Pues seguramente palabras como estas del profeta Isaías, lo que Cristo hizo en la cruz. Y hoy vamos a hablar de la cruz. En estos días se celebra en el mundo, en muchas partes del mundo, la Semana Santa. Y hoy hablamos, como siempre, porque siempre es Semana Santa, hoy hablamos también de Jesús. Y la pregunta es, ¿el hermano Loyola pensaba así? Yo también pienso así como él. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué piensas tú de Jesús? El Evangelio, según San Juan, capítulos 18 y 19, nos habla de Cristo y de la cruz. Y si vamos al texto, en estos pasajes de Juan capítulo 18 y 19, encontramos a varios personajes que reaccionaron de diferentes formas ante la persona de Jesús. Ya Jesús había salido del huerto donde estaba orando con los suyos, ya había sido traicionado por su amigo, por Judas, y ahora está delante de muchas personas. La pregunta es, ¿a quién nos parecemos nosotros? ¿Qué pensamos nosotros de Jesús? ¿O pensamos como algunos de estos personajes que vamos a ver ahora? Por ejemplo, el primero es Pilato. ¿Te pareces o me parezco a Pilato? El texto de Juan 18 y en el verso 38, Jesús se había presentado como lo que era, como el Mesías, y Jesús le había hablado a Pilato de la verdad, que él era la verdad. Y en un momento determinado nos dice la Escritura que Pilato le dice a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Fue la pregunta que Pilato le hizo a Jesús. Pregunta que muchas personas se hacen, ¿qué es la verdad? Y la verdad estaba allí. La verdad estaba delante de Pilato. La verdad era Jesús. Estaba delante de él y él no la veía.
Pilato nos dice la Escritura que en un momento determinado también dice, hablando con los judíos, no hay ningún delito en él, en Jesús. No hay ningún delito. Incluso su esposa, la mujer de Pilato, le había dicho, no tengas nada que ver con este hombre, con este justo, porque he padecido mucho en sueños esta noche con él. No tengas nada que ver con este justo. Y Pilato dice, hablando a los judíos, no hay en él ningún delito, pero tampoco halló ninguna virtud. Qué triste. Y tú y yo nos parecemos a Pilato. No te laves las manos, no pases de Jesús, porque está en juego la eternidad. Tu eternidad, ¿dónde pasará tu eternidad? ¿Con Cristo o sin Cristo? Pilato dice, ¿qué es la verdad? Y Jesús dice, yo soy la verdad. Y la verdad está muy cerca de ti, es Jesucristo. Y Él puede ayudarte en esta situación y en cualquier situación de tu vida y sobre todo a perdonar tus pecados, que es a lo que vino Cristo a esta tierra. Hay más personajes en el capítulo 18 y 19 de Juan. Por ejemplo, están Caifás y los religiosos de aquel tiempo. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 18 y verso 30. ¿Quiénes eran estas personas? Estas eran personas celosas de Jesús. Tenían celos de Jesús. Eran orgullosas de su religión. Eran personas que decían, yo tengo mi religión. Y mi religión viene de mis antepasados. No, esto lo hemos oído muchas veces. Yo tengo la fe de mis antepasados. ¿Y si mis antepasados estaban equivocados? ¿Y si hicieron todo lo que pudieron, pero alguien los engañó? Los religiosos decían eso. Yo tengo la religión de mis antepasados. Y se olvidaban de algo, de que antes de sus antepasados, Jesús también estaba. Y Jesús es la verdad. Aún más antes de ellos estaba Jesús. Estas personas llevan a Jesús ante Pilato y le dicen a Pilato, este hombre es un malhechor. No, querido amigo, Jesús no es un malhechor. Jesús es un bienhechor. Pero había más personajes. También estaban los soldados romanos. En Juan 19:2 lo encontramos. Los soldados jugaban con Jesús, se burlaban de él y veían aquello como un espectáculo. La cruz de Cristo la veían como un espectáculo. No te rías de la cruz de Cristo, porque es el acontecimiento más importante que ha habido y que habrá en la historia. Más que encontrar una cura o una vacuna para esta pandemia. Más, aquello es lo más importante que ha habido en la historia. La muerte de Cristo, el Dios manifestado en carne, en la cruz por los pecadores. También había allí otras personas, las multitudes. Y las multitudes gritaban, crucifícale, crucifícale. Personas que días atrás habían dicho, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y ahora dicen, crucifícale, crucifícale. No podemos fiarnos de las multitudes. No podemos fiarnos de lo que piense la mayoría, porque está en juego nuestra eternidad. ¿Has oído el dicho, a dónde va Vicente? A dónde va la gente. No, nosotros no vamos a donde va la gente. Nosotros vamos a donde va Jesucristo, que es aquel que nos puede guiar y ayudar. Tenemos que ir a la cruz. Lo dice este mismo Evangelio, capítulo 19 y verso 25. Tenemos que ir a la cruz y estar junto a la cruz. Y allí había personas también que estaban junto a la cruz, estaban donde tenían que estar. Allí estaba la madre de Jesús, la hermana de la madre. Allí estaba María, mujer de Cleofás. Allí estaba María Magdalena y allí también estaba Juan. Y allí tenemos que estar nosotros. Porque allí Jesús, en la cruz, una de sus últimas palabras fue la siguiente. Están en el Evangelio de Juan, capítulo 19 y verso 30. Allí Jesús dijo unas palabras tremendas. Jesús dijo, consumado es. Consumado es, fue lo que Jesús dijo allí. En aquel momento donde estaba bebiendo la copa más amarga, la copa por tus pecados. Jesús estaba diciendo, consumado es.
lo que quiere decir es que ya puedes ir a la presencia del Padre. Que como Él derramó su sangre en la cruz, ya tienes acceso libre a la presencia del Padre. No por obra, para que nadie se gloríe, sino por medio de la sangre de Jesucristo. Ya Él pagó por ti. Podías decirle hoy: Jesús, perdona mis pecados. Creo en ti, y solo en ti para mi salvación. Y podrás decir, como dijo el poeta: quisiera ser como tú por los siglos de los siglos, eternamente en tu huella, Nazareno, amigo mío. Dios te bendiga.